Rigoberta Menchú Tam se erige como una figura emblemática en la lucha por la justicia, la paz y los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala y en el mundo. Nacida en el seno de una comunidad maya, en un contexto de profunda marginación y conflicto, su vida se caracteriza por la lucha incansable contra las injusticias. Desde temprana edad, la experiencia del sufrimiento y la represión vivida en su entorno despertó una conciencia crítica en Rigoberta que la llevó a cuestionar y desafiar las estructuras de poder en un país marcado por la desigualdad y la violencia. Su vida refleja el dolor y la esperanza de quienes han sufrido discriminación y exclusión, convirtiéndola en un símbolo de resistencia y en una voz incansable en la denuncia de abusos contra los pueblos originarios. Creció en una comunidad donde las tradiciones ancestrales, la cosmovisión indígena y el respeto por la tierra eran pilares fundamentales. Desde su infancia, se vio inmersa en un entorno donde la transmisión de conocimientos, valores y costumbres se realizaba oral y prácticamente. Esta identidad cultural estaba constantemente amenazada por un sistema que muchas veces intimidaba a las comunidades indígenas. La violencia, el abuso de poder y la imposición de una cultura dominante marcaron su entorno. El contexto histórico de su vida está marcado por las guerras civiles y conflictos en Guatemala. Durante décadas, el país estuvo inmerso en un conflicto que dejó innumerables víctimas. En este ambiente de represión, las comunidades indígenas sufrieron desplazamientos forzados. La lucha contra estas injusticias se convirtió en una necesidad imperante, donde Rigoberta emergió como una líder comprometida. Su compromiso se manifestó a nivel local e internacional, convirtiéndola en una figura reconocida por su valentía y determinación. Durante los años 80, su voz resonó cada vez más. A través de su autobiografía, que recoge relatos de violencia y resistencia, se erigió como portavoz de aquellos silenciados y olvidados por la historia. Su libro se convirtió en un testimonio crucial para entender la realidad de las poblaciones indígenas en Guatemala. Pese a las críticas sobre la veracidad de ciertos episodios, su obra trasciende fronteras, sirviendo como un llamado urgente a la conciencia internacional. El reconocimiento global de su obra culminó con el Premio Nobel de la Paz en 1992, que no solo homenajeó su lucha, sino que simbolizó la esperanza de un mundo donde los derechos humanos y la justicia social prevalecen. Con este premio, Rigoberta Menchú consolidó su posición como una voz influyente en los derechos humanos. Su experiencia se convirtió en un referente para movimientos sociales y ONG que defienden minorías y promueven una cultura de paz. A lo largo de su trayectoria, ha denunciado la impunidad, desigualdad y explotación que afectan a los pueblos indígenas. Su intervención en conferencias y debates globales ha visibilizado realidades que de otra manera permanecerían en el olvido. Su mensaje, impregnado de sabiduría ancestral y fe en la transformación, ha resonado en la política, la academia, el activismo y la cultura. Defiende la dignidad humana y cree que el conocimiento y la experiencia de los pueblos indígenas son fundamentales para construir sociedades más justas. Su militancia no se limitó a la denuncia, sino que se extendió a la política guatemalteca. Participó en procesos electorales y en la conformación de movimientos políticos en representación de las comunidades originarias. Su incursión en política buscaba visibilizar las demandas de un sector marginado, promoviendo políticas que incluyeran la diversidad cultural de Guatemala. Su labor política dejó una huella imborrable, impulsando el debate sobre inclusión y justicia social. Rigoberta Menchú trasciende lo individual y se erige como un símbolo de lucha y resistencia. Su vida sintetiza las aspiraciones de un pueblo que ha sabido mantener viva la llama de la identidad y la cultura. La tradición oral, la espiritualidad y la conexión con la tierra son elementos recurrentes en su discurso. Ha resaltado la importancia de recuperar y valorar las prácticas culturales ancestrales, pues constituyen una fuente de sabiduría capaz de orientar hacia una sociedad en equilibrio. Ha enfrentado numerosos desafíos, tanto personales como colectivos. La represión política, los ataques y la deslegitimación han estado presentes. No obstante, su fortaleza y determinación han convertido a Rigoberta en un faro de esperanza para víctimas de violencia e injusticia. Su historia es una crónica de resistencia ante la adversidad,
que subraya la importancia de mantener viva la lucha por la dignidad y la justicia. Su legado contribuye a la memoria colectiva, donde las voces indígenas encuentran espacio para ser escuchadas y valoradas. La difusión de su experiencia ha impulsado reflexiones e introyectado el diálogo entre culturas. Su figura ha roto barreras, promoviendo una visión del mundo donde la diversidad es un valor fundamental. Su lucha también se manifiesta en el ámbito cultural, buscando rescatar y preservar las tradiciones, lenguas y saberes desestimados. Defiende que la cultura indígena es una reivindicación de toda la humanidad. Su compromiso se refleja en promover festividades, rituales y expresiones artísticas que reafirman la identidad de las comunidades originarias. Además, ha dedicado gran parte de su vida a la formación y fortalecimiento de organizaciones de apoyo. Ha promovido la solidaridad y cooperación como pilares de convivencia. Estas iniciativas han generado un sentido de pertenencia y empoderamiento colectivo, fortaleciendo un entramado social que trasciende la identidad étnica. Su experiencia ha sido fuente de aprendizaje para diversas generaciones, inspirando investigadores, estudiantes y activistas. Sus enseñanzas han enriquecido el acervo cultural y político de muchas comunidades. En encuentros, conferencias y talleres, ha reiterado la importancia de educar en valores como la solidaridad, el respeto y la justicia. El recorrido de Rigoberta Menchú ha dejado una marca imborrable en la memoria colectiva. Su figura emergió como un símbolo de esperanza que une a la sociedad en torno a la paz y la justicia. La valentía demostrada y la firmeza de sus convicciones han creado un camino donde la dignidad humana y la diversidad cultural son centrales. Aunque persisten desafíos, su visión de un mundo donde los derechos indígenas sean reconocidos y respetados sigue inspirando a activistas y ciudadanos. La vida y obra de Rigoberta demuestran que, a pesar de las adversidades, cada esfuerzo contribuye a forjar un futuro lleno de posibilidades. Su mensaje reside en la certeza de que, mediante el diálogo, la educación y la solidaridad, es posible transformar realidades. El recorrido de Rigoberta es un canto a la perseverancia y la fuerza del espíritu humano. A través de sus vivencias, se nos muestra que es posible forjar un camino hacia la reconciliación y la paz, donde cada comunidad encuentre su lugar y cada individuo sea reconocido en su dignidad. La historia de Rigoberta es un llamado a la acción, una invitación a asumir la responsabilidad de trabajar por un mundo justo e igualitario. Su vida es un ejemplo inspirador que ilumina el camino hacia un futuro donde diversidad, paz y solidaridad sean pilares de la convivencia humana. Finalmente, el legado de Rigoberta Menchú se manifiesta en la capacidad de su testimonio para trascender tiempo y circunstancias, convirtiéndose en un símbolo eterno de lucha por la dignidad y la justicia.